Buen día, mi nombre es Yaneli Dubón. Somos estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, presentándoles los primeros 3 capítulos del libro de la metodología de la investigación de Roberto Sampier. En el capítulo número 1 empezamos con las 3 rutas de investigación científica, los enfoques cuantitativo, cualitativo y el mixto. Estos 3 enfoques construyen rutas posibles para resolver problemas de investigación. Todos resultan igualmente valiosos y son hasta ahorita los mejores métodos para investigar. Como primer punto es cómo se define la investigación. Es un conjunto de procesos sistemáticos y críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o un problema con el objetivo de ampliar su conocimiento. Los fenómenos son muy variados, como el universo mismo, como los comportamientos, sentimientos, emociones, enfermedades, procesos psicológicos, organizaciones sociales, valores y actitudes individuales. ¿Cómo empezamos a investigar? En ocasiones ese desarrollo es rápido o en otras toma más tiempo, pero para comenzar a investigar, primero necesitas conocer las rutas que han sido construidas por las comunidades científicas. Cualquier tema o fenómeno o planteamiento. ¿Qué rutas se han construido en las ciencias para investigar? Han sido históricamente diversos paradigmas o corrientes de pensamiento sobre cómo indagar distintos fenómenos en el ámbito social, físico, económico u otros. Algunos son el empirismo, materialismo, positivismo, constructivismo, estructuralismo y el pragmatismo, que dieron origen a los 3 enfoques, que son cuantitativo, cualitativo y el mixto. En los 3 enfoques hay procesos sistemáticos, reflexivos y empíricos en su esfuerzo por generar conocimiento a partir de las siguientes estrategias. Como punto número 1 es la observación y la evaluación. Como punto número 2 son suposiciones como consecuencias del paso número 1. El número 3 es el análisis y pruebas. El número 4 son nuevas observaciones y evaluaciones para consolidar y aclarar o modificar las suposiciones o incluso para generar más conocimiento. El siguiente punto es la ruta cuantitativa de la investigación. En esta ruta se vinculan a conteos numéricos o métodos matemáticos. Actualmente se representa un conjunto de procesos organizando de manera secuencial para comprobar las suposiciones. Las características de la ruta cuantitativa es, como número 1, los planteamientos específicos. Como número 2 es que está orientada a variables medidas. Como número 3 es la prueba de hipótesis y teorías. La número 4 son diseños preestablecidos. La número 5 son datos numéricos. La número 6 es análisis estadístico sobre una matriz. El proceso de esta es un proceso secuencial, va orientado a la realidad objetiva, es muy deductivo y comprobatorio por lo mismo. Las fortalezas de esta investigación, esta ruta, es la generalización de resultados, el control sobre los fenómenos y precisión, réplica y predicción de datos. Como siguiente punto, la ruta cualitativa de la investigación. El proceso de la ruta cualitativa es no lineal, emergente, recurrente e iterativo. Esta va orientada a múltiples realidades subjetivas y es inductivo. Al igual que las fortalezas de la ruta cualitativa es la amplitud y profundidad de resultados, la riqueza interpretativa, la naturalidad de observaciones y la flexibilidad ante todo. Características de la ruta cualitativa. Planteamientos abiertos que van enfocándose. Esta va orientada a comprender el fenómeno, son diseños emergentes, utiliza instrumentos que se afinan paulatinamente, datos narrativos, estos pueden ser escritos, verbales, visuales, audiovisuales y simbólicos. También va el análisis temático de base de datos. Ahora vamos a seguir con la ruta mixta. Es la tercera vía
al hacer nuestra investigación. Esta se entrelaza con la ruta cuantitativa y la cualitativa, o sea, es una mezcla. Pero la suma de estas dos anteriores implica la interacción y la potenciación de estas herramientas. También representa un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos que pueden aplicarse de acuerdo a diversas secuencias. A veces el cuantitativo procede a lo cualitativo y a veces es lo contrario, o sea, lo primero es lo cualitativo. Eso va dependiendo de la investigación. También se puede desarrollar de manera simultánea o paralela, e incluso es recomendable que lo hagamos de esa manera, desde el inicio y en el proceso de nuestra investigación. Ahora bien, ¿qué diferencias hay entre las rutas cuantitativas y las cualitativas? Pues en las rutas cualitativas se basa en la expansión de datos, o sea, se saca información de las cuales nosotros vamos a poder visualizar y luego analizaremos el panorama completo, el panorama de lo que hayamos analizado. En el estudio cuantitativo se pretende reducir al planteamiento, o sea, reducir lo máximo posible, medir con precisión todas las herramientas y definir exactamente lo que se va a tomar en cuenta, o sea, la información necesaria, realmente necesaria para lo que nosotros estamos investigando. Por otra parte, si utilizamos estas dos rutas, se puede llamar mixta, porque las unimos. Podemos sacar los elementos que más nos interesan, las herramientas que nos sean más útiles al investigar. También hay que tomar en cuenta que la ruta mixta tiene procesos los cuales comienzan desde la idea, el planteamiento del problema, la revisión de la literatura y desarrollo, o sea, lo que nosotros estamos leyendo, el desarrollo de nuestro tema, el marco teórico, visualización del alcance del estudio, la elaboración de hipótesis y nuestra recolección de datos. También vamos a analizar esos datos y, por último, pero no menos importante, la elaboración de nuestro reporte de resultados, el cual normalmente lo hacemos en casillas y lo hacemos de manera cuantitativa. Ok, hay ciertos fundamentos que tenemos que tener a mano cuando utilizamos rutas cuantitativas y cualitativas, las cuales son que se pueden comparar, aunque comparten objetivos y métodos similares, difieren en su enfoque, en el método de recopilación y el análisis que nosotros vamos a hacer de los datos, también desde un punto objetivo. En el caso del cuantitativo es más objetivo, o sea, y generalizado, mientras que lo cualitativo es más subjetivo y profundo. Ahora seguimos con el tema de cuál de las rutas es la mejor. Pues hoy en día se recomiendan las rutas más adecuadas a nuestra investigación, los que más nos convengan. El planteamiento del problema, el conocimiento que tengamos de cada ruta, o sea, qué es lo que vamos a usar, qué es lo que nos sirve, las circunstancias particulares, dónde se da esa investigación, en qué circunstancias, y la propia experiencia. Ambos tienen, ambos métodos son de utilidad, pero todos los campos, tanto el cuantitativo como el cualitativo, son necesarios mezclarlos hasta cierto punto, ya que en ocasiones un solo método no es suficiente para la investigación. Teniendo todo esto en cuenta, y lo que se podría resumir es que los enfoques cuantitativos y cualitativos se alternan, o sea,
son incapaces de dividirse, tienen que estar unidos sí o sí, gracias al fenómeno y los hechos de la investigación. El investigador debe ser metodológico y guiarse del contenido, de las situaciones, de los recursos que dispone, porque no podemos hacer una entrevista a 100 personas, a 200 e incluso a 1000, si nosotros no tenemos recursos y el material necesario para poder realizarlas. Necesitamos disponer de esos recursos. Tenemos que tener un objetivo. El objetivo tiene que ser claro, qué es lo que vamos a investigar, qué es lo que vamos a tener en cuenta, y el problema de estudio. A todo esto se le llama postura pragmática. Ahora seguimos con la investigación en el desarrollo profesional. Realmente depende mucho de lo que nosotros podemos llegar a ejercer. Nos podemos preguntar por qué nos será útil la investigación cuantitativa, la cualitativa o la unión de estas al momento de ingresar a nuestra profesión. ¿La vamos a poner en práctica tal vez? Eso ya depende de cada quien. Por ejemplo, en psicología serán útiles para poder obtener comprensión integral. Por ejemplo, en psicología, donde serán útiles las rutas para saber y comprender integralmente, o sea, nuestro entorno, y poder analizar el fenómeno que estamos estudiando, que es lo que nosotros estamos viendo. Ahora bien, ¿cómo se integran la investigación cuantitativa, cualitativa o mixta? ¿Cuál es el punto de partida para cada ruta? Bueno, se originan ideas, o sea, tienes que tener una idea clara o tener bien pensado lo que se va a investigar. El tema que vas a investigar tienes que tenerlo bien pensado, analizado, independientemente del enfoque o ruta que vamos a seguir, ya que esa es una herramienta. El punto de partida, y todavía no podemos definir el punto de partida, todavía no lo podemos definir con una ruta, porque tenemos que tener la problemática para poder guiarnos, para seguir esa secuencia. Ahora bien, voy a hacer un pequeño resumen de lo que he dicho y analizado. Por ejemplo, en ambas rutas resulta ser muy valiosas y han dado notables aportes al avance del conocimiento, al desarrollo humano. Anteriormente, el proceso cuantitativo se lo tenía el método científico. Sin embargo, hoy en día, tanto el proceso cuantitativo como el cualitativo son consideradas formas de hacer ciencia y producir el conocimiento necesario a partir de la investigación. Obviamente, no son rutas rivales, no se van a chocar, no se van a pelear, son complementarias. Si nos alternamos de la investigación que incluye, pueden ser complementarias, o sea, nosotros podemos elegir la que más nos convenga en cierto momento, podemos elegir esta ruta porque nos conviene en las herramientas y en el enfoque que necesitamos en ese contenido. También es integral, o sea, los métodos tienen que ser mixtos en la mayoría de investigaciones. ¿Cuáles pueden ser las fuentes de ideas para una investigación? Existe una gran diversidad de fuentes que pueden generar ideas de investigación, entre las cuales podemos mencionar las necesidades y experiencias individuales, tanto propias como de otras personas, materiales escritos, por ejemplo, libros, artículos de revista, científicas o de divulgación popular, periódicos y tesis, elementos individuales y programáticas o individuación
popular, más de radio o televisión, información disponible en Internet dentro de su amplia gama de posibilidades como páginas web, foros de discusión, redes sociales y otras. Teorías expresadas en distintos medios, descubrimientos desarrollados tecnológicos y productos fruto de investigaciones. Conversaciones personales, observaciones de hechos, las propias clases de sus maestros, creencias e incluso instrucciones. Necesidad de afinar o precisar la idea de investigación. Con frecuencia las ideas iniciales son demasiado generales y requieren examinarse cuidadosamente para que se transformen en planteamientos más precisos y estructurados, en particular en la ruta cuantitativa. Como menciona, cuando una persona concibe una idea de investigación, debe familiarizarse y adentrarse en el campo de conocimiento en el que se ubica la idea. Puede ser que le interese analizar cómo afecta la similitud, desigualdad en valores humanos en el desarrollo de una relación romántica y satisfactoria en el caso de novios formales, o bien que prefiere entender el significado o implicaciones de una relación amorosa y satisfactoria en jóvenes de su edad, ya sea homosexualidad o heterosexualidad. Necesidades de conocer los antecedentes o estudios previos. Con la finalidad de concretar la idea de investigación es indispensable revisar estudios, investigaciones y trabajos anteriores, especialmente si uno no es experto en el tema. Conocer lo que se ha hecho respecto de una idea ayuda a evitar temas que ya se hayan investigado tan a fondo que se conocen ampliamente. Una investigación debe ser novedosa, lo cual puede lograrse al tratar un tema no estudiado. Profundizar en uno mediante conocido o darle una visión diferente o innovadora a un problema, aunque ya se ha examinado repentinamente. Por ejemplo, la familia es un tema sumamente indagado. Sin embargo, si alguien la analiza desde una perspectiva diferente, digamos, la manera que se presenta en las películas latinoamericanas de los últimos años, le daría a su investigación un enfoque novedoso. Lo mismo con las americanas de los últimos años, le daría una investigación en enfoque novedoso. Asimismo, con la motivación en el trabajo, que ha sido un típico recurrente, pero hay pocos estudios sobre ella en el caso de las colaboraciones domésticas. 3. Conocimientos de los antecedentes o estudios previos. Por supuesto, cuando más a profundidad se conozca un tema, el proceso de precisar y clarificar la idea resultará más eficaz y rápido. Desde luego, hay temas que han sido más investigados que otros y en consecuencia su campo de conocimiento se encuentra mejor estructurado. Al revisar antecedentes o estudios previos podemos encontrar temas investigados, estructurados y formalizados, sobre los cuales es posible encontrar documentos escritos y otros materiales. Se reportan los resultados de investigaciones previas. Temas ya investigados, pero menos estructurados y formalizados, que han sido indagados aunque existen menos documentos escritos y otros materiales que reporten esta investigación. El conocimiento puede estar disperso o no ser accesible. De ser así, habría que buscar los estudios no publicados y acudir a medios informales, como expertos en el tema, profesores, amigos, etc. Internet, incluyendo sus redes sociales, constituye una valiosa herramienta en este enfoque. Temas poco investigados y no estructurados que requieren el esfuerzo mayor para encontrar lo que se ha estudiado. Inventores han sugerido las siguientes características que deben poseer las ideas para que tengan un potencial en generar investigaciones útiles y productivas, que serían las siguientes. Las ideas deben intrigar, alentar y motivar al investigador. Tu idea debe interesarte mucho. Resulta muy tedioso trabajar en algo que no se te agrade. Número 2. Las ideas de investigación que producen conocimiento no son necesariamente nuevas, pero sí novedosas. Como ya se ha señalado, en muchas ocasiones es necesario actualizar estudios previos, adaptarlos al planteamiento derivados de investigaciones efectuadas en contextos diferentes o conducir ciertos planteamientos a través de nuevos cambios. Y número 3, las buenas ideas de investigación pueden servir para elaborar teorías y solucionar problemas en
en una claridad y prioridad. Puede conducir a una investigación que ayude a formular, integrar o probar una teoría a iniciar otros estudios que a la propia investigación logren construir una teoría o bien a generar nuevos métodos de investigación. En otros casos, las ideas dan origen a estudios que contribuyen a resolver problemas concretos. La investigación en el desarrollo profesional hay a veces que no tienen clara su idea y nosotros tenemos que ayudarle a tener claridad a lo que ellos piensan, ya que ahora en Guatemala hay información falsa y nosotros como humanidad le creemos a lo que dice, a las noticias falsas, y lo que hacemos nosotros no es investigar, sino ver por ver y no tener información verídica. Y si un profesor nos pide una información, lo que tenemos que hacer nosotros es investigar, no solo por libros, sino por videos, por fuentes, ya que hay información que nos puede ayudar a conectar la problemática que nosotros queremos saber en lo que está sucediendo. Inicio del capítulo 3, el planteamiento del problema en la investigación en la ruta cuantitativa. Una frase que Roberto Sampieri dice para iniciar este capítulo es la siguiente: el planteamiento del problema es el centro, el corazón de la investigación, dicta o define los métodos y la ruta a seguir. Roberto Sampieri. Primer subtema del capítulo 3. ¿Qué implica plantear el problema de investigación en el enfoque o ruta cuantitativa? Lo que implica es primero tener el problema presente de lo que queremos investigar y luego sigue que hay 5 componentes para que esta investigación sea fácil y que sea muy precisa lo que queremos decir. Primero es tener los objetivos claros. ¿Qué queremos alcanzar? Las metas, ¿dónde este problema y esta investigación nos va a traer? ¿Qué queremos que esta investigación sea con facilidad? Y la justificación, ¿cómo vamos a justificar lo que nosotros estamos investigando? También analizar del problema y en el entorno que nos encontramos. Si el problema fue en un departamento o presente, podemos investigar, ya que ahora la humanidad tiene muchos beneficios. Están los libros, los videos, también la Google y otras fuentes que nos dan información verídica. También la investigación es un órgano muy presente, ya que la investigación define las personas que somos, las metas y la claridad que queremos hacer. Sugerencias para desarrollar ideas que guíen la ruta de la investigación. Algunas de estas sugerencias nos ayudan a tener claro lo que nosotros queremos conocer. Una de estas son seleccionar los temas o la información que queremos, no que sea generales. La otra es compartir lo que nosotros pensamos con familia, amigos, conocidos, con las personas que tengamos alrededor. También es meditar y reflexionar sobre el problema que se quiere investigar y que se está ocurriendo. Criterios para plantear un problema de investigación cuantitativa. ¿Qué son los criterios para plantear un problema de investigación cuantitativa? Primero es tener el problema que queremos investigar, los elementos para definir un problema en la investigación cuantitativa. Bueno, influye específicamente el problema, las metas, la justificación, los objetivos, el análisis, la conclusión. Todo esto influye para tener los criterios claros, ya que cuando investigamos lo que hacemos es analizar, pensar y tener la información ya claramente precisa. Objetivos de la investigación cuantitativa. Primero, y en relación con el objetivo del estudio, es fundamental definir
Claramente que se basa en particular con la investigación, es decir, cuáles son las metas que se quieren alcanzar. Los objetivos deben ser formulados de forma precisa y deben ser específicos, cuantificables, adecuados y variables, lo que significa que debe ser realizable. Estos objetivos sirven como la orientación del estudio y deben ser considerados a lo largo de todo el desarrollo. Al establecer es común emplear verbos y sus derivados tales como describir, determinar, demostrar, examinar, especificar, indicar, analizar, estimar, comprobar, valorar, probar y realizar en referencia a los conceptos o variables que se incluyan. Es evidente que los objetivos deben ser coherentes entre sí. Como otro tema sería preguntas de investigación cuantitativa. Las investigaciones cuantitativas se basan en preguntas específicas, medievales, para obtener respuestas concretas. Mediante datos empíricos, estas preguntas deben ser claras, delimitadas en tiempo y espacio, responderse con evidencia, aportar conocimientos útiles. Los objetivos de la investigación deben estar bien definidos, expresarse con verbos de acción, guía de todo el estudio. Un ejemplo clave del estudio es de Framingham, sobre enfermedades cardiovasculares, que se ha generado información útil durante décadas en el contexto de la pregunta sobre la inserción laboral del egresado de ingeniería química en Cuandimarca. Se puede analizar qué factores influyen en su empleabilidad, cómo se mide en su satisfacción laboral y que impacta tiempo en el sector profesional. Justificación de la investigación. La justificación de una investigación explica por qué es importante y necesario realizar el estudio. Se basa en demostrar el impacto y la relevancia del tema dentro de un área de conocimientos, la sociedad o la práctica profesional. Ejemplos sobre la justificación. Valor teórico. Explica si la investigación llenará un vacío en el conocimiento existencial. Conveniencia. Responsable a la pregunta ¿para qué sirve la investigación? Relevancia social. Identifica a quién beneficiará en el estudio, cómo contribuirá a la sociedad. Implicación práctica. Determinará si los resultados pueden explicarse a la vida real. La justificación de sentido y respaldo a la investigación mostrarán su impacto en el tema teórico, social y práctico. Viabilidad de la investigación. La viabilidad o factibilidad de una investigación se refiere a si es posible llevarla a cabo, considerando conocimientos, recuerdos, acceso a la información. Antes de iniciar un estudio es crucial evaluar tiempo, recurso, disponibilidad de financiamiento personal, material, acceso a la información, posibilidad de obtener datos o entrevistas a los sujetos del estudio, obstáculos potenciales, identificar problemas, determinar si puede superarse, incentivos a la participación, ofrece beneficios a quien colabora sin necesidad de ser monetarios, duración adecuada, evitar en el estudio se prolonga demasiado y pierde relevancia. Evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. Antes de desarrollar una investigación es clave analizar qué falta para conocer sobre el problema. Esto implica responder preguntas como qué aspectos se ha considerado que han sido olvidados, qué vacío existen en el conocimiento actual, qué nuevas preguntas pueden surgir dentro del estudio, pero permite ubicar la investigación en contexto, identificar nuevas perspectivas y destacar áreas que aún requieren estudio. Sin embargo, solo se puede hacer si el investigador tiene conocimientos previos del tema y comprender su evaluación. Evaluar las deficiencias en el conocimiento del problema, ayudar a innovar y construir con nuevas informaciones dentro del campo de estudio. Consecuencias de la investigación, elementos éticos. La ética en la investigación es fundamental para garantizar que los estudios no causen a los seres humanos, animales o a la naturaleza. Como siguiente punto tenemos los errores frecuentes al plantear un problema
de investigación cuantitativa. El problema frecuente es el uso de conceptos vagos o generales que nos permiten precisión. Por ejemplo, en lugar de decir estudiar el impacto del cambio climático, deberíamos decir analizar el impacto del cambio climático en los patrones de lluvia en la región X entre 2010 y 2020. A veces combinamos varias ideas en un solo objetivo o pregunta, lo que dificulta su análisis. Por ejemplo, evaluar el impacto de la tecnología y la educación y el rendimiento académico es objetivo. Este objetivo debería dividirse en dos o más para ser claro y ser manejable. Enfoque limitado. A una etapa del proceso es común que los objetivos se concentren solo en la recolección de datos o en la descripción de fenómenos, ignorando etapas como el análisis o la interpretación. Un ejemplo sería recolectar datos sobre el uso de redes sociales. Esto abarca el proceso completo. Otro problema surge cuando los objetivos o preguntas se orientan hacia los resultados o entregables como el informe, un prototipo, una propuesta, en lugar de elaborar el proceso de investigación. Como errores comunes también tenemos la falta de investigación completa. Algunos objetivos o preguntas solo se buscan para obtener datos o información específica, pero no se abordan en el proceso de investigación completa. Por ejemplo, ¿cuántos estudiantes usan redes sociales? Esto no implica un análisis ni una reflexión profunda. Estudios dispersos o poco enfocados cuando los objetos o preguntas son demasiado heterogéneas. La investigación pierde enfoque. Por ejemplo, investigar el impacto de las redes sociales, el cambio climático y el comercio electrónico. Esto lleva a rutas muy diferentes que pueden desorientar el proyecto. Como siguiente es el método gráfico para delimitar el problema. Para esto identificamos los conceptos generales. Los primeros es tener en mente los conceptos que nos interesan investigar. Supongamos que la relación en pareja, sucesos en la relación, los géneros y las emociones, y decidimos efectuar un estudio sobre los vínculos altos, pero nos cuesta trabajo acotar la idea y desarrollar un planteamiento del problema. Entonces los anotamos en un mapa de esquema gráfico. Relación de pareja sería en este esquema, géneros, sucesión de las relaciones, emociones. Formular pregunta para delimitar los conceptos. Relaciones de pareja, ¿qué tipos? Contexto, lugar, tiempo y etcétera. Género sería hombre, mujer, lo que la clase de hombre y mujeres. Suceso en las relaciones serían cuántas, por qué, presentarse en una indefinidad de ellos. Las emociones serían cuáles, debido a que hay muchas y diversas. Como introducción inicial a los párrafos introducidos señalados al propósito del estudio, también tenemos los propósitos de estudio. Utilizar términos como propósitos, finalidad, intención u otro objetivo para describir del enfoque principal. Uso de verbos activos, emplear verbos que comuniquen las intenciones básicas como determinar, generalizar, aprobar y comprobar. Conocer, comparar, demostrar y evaluar, determinar, generalizar y comprobar. Las identificaciones de teoría o marco conceptual mencionan la teoría de marco conceptual o modelo central relacionado con el estudio sin necesidad de explicarlo en su parte. Definición de conceptos o variables. Precisar los conceptos o variables centrales y cómo las relacionan. En investigaciones explicativas o causales, identificar causas o variables independientes afecto al resultado. Tipo de diseños o casos o unidades de muestras del análisis. Contexto y lugar de la investigación. Con esta organización se destaca la información clave o sin renuncias
y se facilita la comprensión. Otro punto sería encontrar conceptos más específicos para los conceptos generales. De las respuestas van sugiriendo conceptos más concretos. Por ejemplo, esto sería, una vez ya precisar los conceptos vincularios y elaborados, un objetivo o pregunta de investigación, en este ejemplo con una y más. En este ejemplo sería el matrimonio, universitarios, hombres, mujeres, instrucciones públicas y privadas. El otro ejemplo sería identidad y separación aún más sexual y emocional, ira, consejo y deseo de expandar las relaciones. Como siguiente punto también tenemos vincular conceptos específicos en una pregunta y objetivos. El objetivo es examinar la diferencia entre hombres y mujeres universitarios en cuanto al cual tipo de infidelidad en el matrimonio sexual o emocional genera mayores sentimientos de ira, enojo y culpa, así como el deseo de abandonar la relación. Las preguntas serían: ¿existe la diferencia entre hombres y mujeres universitarios en cuanto al tipo de infidelidad en el matrimonio sexual o emocional generan mayores sentimientos de ira y enojo, culpa, de cómo el deseo de abandonar la relación? Los conceptos del planteamiento son los determinados y términos o palabras claves que se utilizan para buscar literatura o elaborar un marco perspectivo teórico. El planteamiento puede enriquecerse en datos y testimonios que ayuden a enmarcar el estudio y la necesidad al realizarlo. Este ejemplo se basa en Sabini y Gress de 2004. Redacción de planteamientos cuantitativos en protocolos de posicionamiento del destino en la ruta cuantitativa. El planteamiento de problemas se incluye siempre los presupuestos o protocolos en los reportes, informes en el resultados. Introducción inicial de párrafos introductorios señalando el propósito de estudio. 1. Propósito de estudio. 2. Uso de verbos activos. 3. Identificación de teorías de marco conceptual. 4. La definición de conceptos o variables. 5. El tipo de diseño o unidades de muestreo o análisis. Objetivos de preguntas. Son consideraciones hechas para la introducción final que se centra en 3 enfoques. Comparar el grupo o categorías para evaluar diferencias en un o más conceptos o variables, o bien comparar entre grupos o categorías de una variable independiente para analizar el efecto a una variable independiente. 2. Reaccionar diversas variables. El objetivo de preguntar y plantear el vínculo de una variable. 3. Determinar el impacto de una o más variables independientes sobre una o más variables dependientes. En ocasiones se considera también el efecto o una o más variables medianas o intervenientes. Muestras. Comparar el efecto que tiene motivación a la productividad. 2. Demostrar que la terapia cognitiva o conductual contribuye a reducir niveles de depresión ante el fallecimiento de un familiar dentro o cierto entorno. 3. Esto nos conduce a guiones para preguntar de una pregunta de investigación. Establecer objetivos y preguntas son muy esenciales, ya que sugieren que anuncia la afirmación general de la causa y efecto de un planteamiento a través de consecuencias. Un punto importante es la intervención en el desarrollo profesional. La vida profesional es amplia en retos constantes que requiere más que conocimientos técnicos y capacidad de plantear problemas de investigación, pensar creativamente y proactivamente. Son habilidades esenciales para encontrar soluciones innovadoras y mejorar el ejercicio de nuestra carrera. Investigaciones que nos sirvieron para ejemplos sería: 1. Arquitectura. Su estudio determina la calidad de diseño del ambiente de dichas cuestiones LED que incluyen satisfacción general y desempeño laboral de los empleados. El segundo es odontología. El propósito de la investigación es conocer y mejorar los efectos de medicamentos en los dientes para que los odontólogos puedan prevenir daños y recomendar tratamientos alternativos. En mercadotecnia,
Determinar el posicionamiento de marcas, conocimientos y productos de intención de compra y factores de decisiones. Como último punto sería el software IDEA generador de proyectos de investigación. Tal y como comento en la introducción de la obra, esta edición contiene software denominado IDEA generador de proyectos de investigación, mediante el cual puedes desarrollar protocolos o propuestas de investigación en el procesador de texto Word. Comprende los elementos de planteamiento del problema y propósitos y objetivos y preguntas de investigación, justificando la viabilidad. Diciendo el planteamiento del problema, se puede agregar el marco teórico de revisión de la literatura.